de tu palabra, Señor, que tu presencia en este lugar, en esta mañana, se deje sentir en cada una de nuestras venas, que podamos ser edificados, que podamos ser redarguidos, que podamos ser enseñados, corregidos en aquello que necesitamos ser corregidos. Señor y Dios, necesitamos de tu presencia, de tu sabiduría en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy continuamos, mis amados, con esta serie que hemos titulado Vuelve, hay un lugar para ti. Esa es la serie que hemos estado desarrollando. Hemos hablado acerca del profeta Jonás. Fue el primer domingo que hablamos, porque él decidió irse de Dios, alejarse de su voluntad. Quería que el pueblo de Nínive no se convirtiera. Y entonces emprendió Jonás un viaje con más de 1000 kilómetros de diferencia de donde Dios lo había enviado. Algunos hablan de 1180 kilómetros, otros hablan de 1200 kilómetros. Entonces yo le coloco más de 1000 kilómetros de diferencia. De hecho, me llamó la atención que Nínive es una zona que pertenece a Irak, a lo que nosotros conocemos hoy día como Irak. Es la ciudad de Mosul en Irak. Y él emprendió un viaje a Tarsis, que está en España. Y es interesante emprender un viaje desde todos esos pueblos donde está Israel, todos esos pueblos árabes, y emprender un viaje hacia España, cruzar, hermanos, tanta agua para huir de una presencia de Dios, para huir de una orden que Dios le había dado de predicar. Esto me llama tanto, pero tanto la atención. Hermanos, Nínive es o era la capital de Asiria y era una ciudad muy grande en su época. Tenía 96 kilómetros cuadrados y tenía aproximadamente unos 120,000 habitantes, como dice Jonás capítulo 4, versículo 11. En Jonás capítulo 4, versículo 11, el Señor dice: no voy a tener yo misericordia de Nínive, una ciudad con más de 120,000 habitantes. Y eso me llamó la atención, hermanos, porque no solamente a Dios le preocuparon los habitantes de Nínive, le preocuparon los animales de Nínive. Y yo dije, wow, nosotros los hijos de Dios tenemos que también cuidar y proteger los animales. Dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y entre su mano izquierda, y muchos animales. ¿Tiene Dios compasión de los animales? Sí, ese es el Dios al cual nosotros le servimos. Me tomé la tarea anoche de agregar algunos detallitos a esta enseñanza que no los tenía, y saqué algunos números. Por ejemplo, de La Grita. La ciudad de La Grita tiene 88,450 habitantes. No alcanza la cantidad de personas que tenía Nínive. Nínive era más grande que la ciudad de La Grita. Pregonero tiene 27,000 habitantes aproximadamente, un censo que se realizó por allá por el 2015. La ciudad de La Fría tiene 60,000 habitantes. Es decir, que Nínive era más grande que La Fría, era más grande que La Grita y mucho más grande que Pregonero. Sumando la población de La Grita y la población de La Fría, más o menos alcanza unos 147,000 habitantes, y dice la Escritura que Nínive tenía más de 120,000 habitantes. Es decir, que más o menos era la gente que vive en La Fría y la gente que vive en La Grita aproximadamente. Nínive y Tarsis, hermano, representan los dos extremos opuestos del Oriente Medio y del Mediterráneo. Tenía que cruzar completamente el Mediterráneo. O sea que Jonás, cuando decidió desobedecer la orden de Dios, él no dijo: me voy a alejar un poquito. Él me dijo: me voy a ir, pero al otro lado del mundo. Como que usted esté aquí en Venezuela y de pronto diga: me voy para China, me voy
al otro lado del mundo, de otro continente completamente diferente, mi amado hermano. Él se encontraba, hermanos, en una situación donde decide irse, decide desobedecer. Dios llamó a Jonás y le dijo: vuelve, hay un lugar para ti. Gústele o no le guste, le dijo el Señor a Jonás. Vuelve. Y el Señor te dice a ti también en esta mañana: vuelve, vuelve. Hay un lugar para ti. Vuelve a mi voluntad, vuelve a mi obediencia. El otro personaje que nosotros vimos el domingo pasado es el hijo pródigo. Y también vimos en esta serie titulada Vuelve, hay un lugar para ti, que este personaje también se alejó de la presencia del Padre. El Padre que representa, por cierto, a nuestro Padre Celestial. Y él entonces se aleja, se va bien lejos. Y nosotros decíamos el domingo pasado que para volver al Padre necesitamos aceptar que lo hemos perdido, que hemos perdido la intimidad y la relación con Dios. Decíamos el domingo pasado que debemos reconocer dónde lo hemos perdido. Nosotros debemos saber dónde hemos perdido la voluntad del Señor, en qué año. Hay gente que me ha dicho: hermano, esto comenzó en la pandemia, yo antes no era una mujer así, yo antes no era un hombre así, pero con la pandemia yo me hice adicto a la pornografía, yo me hice adicto al sexo ilícito, yo me volví chismoso, yo me volví metido en lo que no me han llamado. Entonces debemos aceptar dónde lo hemos perdido. Decíamos el domingo pasado que debemos regresar para poder recibir la ayuda del Padre. El Padre no pudo ayudar al Hijo mientras Él estaba lejos, pero cuando Él decide volver a la casa, Él recibe la ayuda. Decíamos el domingo pasado que debemos volver para que la visión, el propósito de Dios se restaure. Decíamos también que hay momentos en la vida que parecen desiertos espirituales. ¿Cuántos de los que están aquí habrán pasado por desiertos espirituales? Hoy quiero tocar, hermanos, otro personaje de la Biblia. En esta serie, Vuelve, hay un lugar para ti. ¿Cuántos están dispuestos, sabiendo que hay un lugar, que el Padre tiene un lugar, que los está recibiendo, que los está esperando? Solamente basta que tú te levantes y vuelvas. El personaje del cual quiero hablar, hermanos, es uno de los más venerados de la Biblia. ¿Sí? Nosotros los cristianos también veneramos muchas cosas. Este es uno de esos personajes de la Biblia muy venerados. Él tuvo triunfo sobre un león, por ejemplo. Él tuvo triunfo sobre los osos. Él tuvo triunfo sobre gigantes, porque no solamente fue Goliat. Él después se enfrentó a otro gigante que, por cierto, casi lo mata también. Dios lo usó para dirigir a su pueblo durante un momento muy difícil. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero que también se fue de la presencia del Padre. Un hombre que también se alejó, al igual que Jonás. Un hombre que también se fue, al igual que el hijo pródigo. Y sin embargo, a pesar de todo esto, a mí siempre me llama la atención y digo: ¿cómo es que alguien que se ha alejado de la presencia de Dios, que se ha alejado de la voluntad de Dios, puede ser llamado conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es que de pronto usted está aquí en esta mañana y dice: yo estoy tan alejada de Dios, estoy tan seca, estoy tan seco, no produzco nada delante del Señor? Pero Dios dice: eres conforme a mi corazón. El pastor Sarcos cuenta una historia donde ya él tenía casi 15 años predicando como pastor en el Manzanillo. Y un buen día él dejó de predicar. Y un buen día él dijo: no predico más, me siento inútil en la obra. Estoy predicando sermones y la gente no cambia. Predico sermones y la gente no cambia. Predico sermones y la gente no quiere hacer arreglos y cambios en su vida. Estoy perdiendo mi tiempo, soy un mal pastor, como pastor no sirvo para nada porque la Grey no la veo que cambie, así que yo mejor me dejo de este negocio y me voy a hacer otra cosa. Y dice que un día se consiguió una hermana de otra iglesia
que venía caminando por las calles del Manzanillo y se quedó viéndolo y le dijo: pastor, el Señor me manda a decirle que usted es un pastor conforme al corazón de Dios. Él dice: fue lo único que me dijo esta mujer. Y le dijo: hermano, yo pensé que ese mensaje era para mi pastor, pero no, entiendo que el mensaje es para usted. Usted es un pastor conforme al corazón de Dios. Él dice: Juan, yo me fui a mi casa, agarré a Loida y le dije: Loida, Dios me acaba de confirmar mi ministerio pastoral. Dios me acaba de decir que yo soy un pastor conforme al corazón de Dios. Y dice: desde ese día me levanté para seguir en el ministerio. Y ya tiene en Getsemaní más de 25 años de pastorado. Este año cumple 40 años en el pastorado ese hombre, hermano. ¿Por qué? Porque Dios le mandó a decir que él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Había fallado? Por supuesto que sí. David, hermanos, es un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre con unos pecados demasiado grandes, demasiado cochinos, demasiado grotescos. Mire, hermanos, él falló a más de la mitad de los 10 mandamientos. Sí, señor. Por ejemplo, él cometió asesinato. Vamos a verlo en segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 17, dice la palabra del Señor así: y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab. A ver, segundo libro de Samuel 11, 17, creo. A ver si es este el capítulo o estoy equivocado. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército. No, este no es. Déjeme ver aquí si es el versículo 9. Ese es. Entonces el que está mal aquí soy yo. Sí, pero no es el que yo estoy. Déjeme verlo, leerlo nuevamente. Y Urías respondió a David: sí. El arca, no, este tampoco es el versículo. Aquí así hicieron falta lentes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías. Este es el versículo, hermanos. Este es el versículo. Él había planificado la muerte de Urías. Así que eso se llama asesinato. Y la Biblia dice en uno de sus mandamientos: no matarás. Pero David es conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es que un asesino es conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es que un siervo de Dios que fue ungido, que fue apartado, que fue escogido, ahora es conforme al corazón de Dios? Vamos a leer en el capítulo 12, versículo 9, dice la palabra: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Quiénes mataron a David? Los hijos de Amón. ¿Pero quién planificó su muerte? David. David se unió sexualmente a la esposa de Urías, uno de sus valientes, que estaba en batalla. Él lo manda a llamar, planifica todo para que cuando se descubriera el embarazo de Betsabé, no dijeran que era el embarazo del rey, sino que fue que Urías vino, tuvo intimidad con él, quedó embarazada de su esposo, pero no contaba con que Urías, si era un hombre íntegro, y Urías le dijo: ¿cómo se le ocurre? Si mis hermanos, mi gente está en batalla, ¿cómo voy a venir yo a tener placer con mi esposa en medio de una guerra? No, mi rey. Cuando el rey vio que no pudo, porque a veces pasa que intenta el enemigo embolatar a los siervos de Dios, pero como no pudo, hizo una carta, le puso su sello y le dijo: llévale esto a tu jefe, a tu superior,
y la carta él no la podía abrir porque llevaba el sello del rey. La carta decía: coloquen a este hombre al frente de batalla. Es decir, él planificó la muerte de Urías y cometió asesinato. Es un hombre que se había desviado de la visión del Señor. Al igual que los personajes anteriores que mencioné de Jonás y el hijo pródigo, él también, hermanos, tuvo una historia con muchos errores. David quebrantó, como les dije, más de la mitad de los 10 mandamientos. Él también mintió, hermanos. David mintió, dice la Biblia en 2 de Samuel, en el capítulo 7 en adelante, dice: y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amón tu hermano y hazle de comer. Y fue, perdón hermanos, ya va, capítulo 11, versículo 7 al versículo 8. Dice: cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mire, hermanos, cómo este hombre estaba mintiendo abiertamente, mintiendo con alevosía y ventaja, dirían los abogados. Mintiendo, hermano, planificando, maquinando para poder acomodar su pecado. Dice el capítulo 12, versículo 13, dice la palabra del Señor así: entonces dijo David a Natán, versículo 13, perdón, versículo 13 del capítulo 12, versículo 13 del capítulo 12, dice la Biblia así: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Miren la misericordia del Padre, al igual que la misericordia con el hijo pródigo. Dice la Biblia que el hijo no había llegado y ya el Señor estaba tocando su corazón. Hermanos, él también cometió adulterio. ¿Cuántos de los que están aquí han cometido adulterio y dicen: yo he sido descartada, yo he sido descartado, Dios jamás me va a usar, Dios jamás me va a tomar en cuenta, Dios me va a destruir por completo, me voy a quemar en las llamas del infierno? El Señor te dice hoy que vuelvas, que hay un lugar para ti. Vuelve como el hijo pródigo, vuelve arrepentido, vuelve quebrantado, vuelve buscando la presencia del Señor. La Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 11, versículo 4. En el capítulo 11 de primer libro de Samuel, un poquito más atrás, dice la Biblia: llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz. Primero, a ver, hermano, yo tengo aquí una mezcolanza con estos versículos a mano. 11:4, vamos a ver si es el capítulo 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 4. Dice la palabra: y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él, ¿qué dice la Biblia? Durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David cometió, ¿cómo se llama este pecado? Adulterio. Y la Biblia en los mandamientos nos dice que no codiciaremos la mujer de nuestro prójimo, mucho menos tomarla, mucho menos acostarse con ella o con él en el caso de las mujeres. Luego el Señor Jesucristo más adelante dijo: si la miras y la codicias, ya has adulterado con ella. Nosotros vemos aquí, hermano, en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 3. En el versículo 3 dice: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Cómo se llama eso? Codicia. Y los mandamientos nos dicen: no codiciarás, no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio.
Nosotros vemos entonces aquí, hermanos, cómo él se fue alejando. También vemos en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 9. Dice la palabra: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste. ¿Cómo se llama cuando usted toma algo que no es suyo? Robo. Entonces tenemos aquí que David, un hombre conforme al corazón de Dios, también robó. Así que también violó el mandamiento del Señor, la ley del Señor, que por cierto él conocía muy bien, donde dice: no robarás, no codiciarás, no mirarás la mujer de tu prójimo, no desearás lo de tu prójimo. Así que tenemos entonces que él cometió asesinato, mentira, adulterio, codicia, robo. Más de la mitad de los mandamientos que él conocía, y los conocía muy bien. ¿Cuántos de nosotros conocemos las leyes de Dios? ¿Cuántos de nosotros sabemos, hermanos, que no es bueno mirar y codiciar la mujer del prójimo? Sin embargo, lo hacemos. Que no es bueno mirar y codiciar el hombre de la mujer ajena, sin embargo se sigue haciendo, y lo tomamos a manera de chiste, y tomamos el teléfono y escribimos y mandamos mensajes y noticas de voz y corazoncitos y decimos: es simplemente un juego, yo no tengo nada, yo no estoy comprometido, yo no estoy comprometida, es simplemente unos mensajes. Y el Señor dice: estás cometiendo asesinato. Y usted dice: yo no he matado a nadie. David sí mató a alguien. Pero la Biblia dice que nosotros con nuestra lengua podemos matar. Usted y yo decimos mentiras. Usted dice: yo he sido fiel a mi esposa toda mi vida, nunca me he acostado con otra mujer. Pero el Señor Jesucristo nos pone en su pantalla de radiografía y dice: mentiroso Juan, tú has mirado a otras mujeres y las has codiciado. Mentirosa, tú también has codiciado. Tú también has robado. Señor, yo no le he quitado a nadie absolutamente nada. Y el Señor nos pone en su máquina de radiografía y dice: me has robado en los diezmos y en las ofrendas. Tal vez tú no le has quitado absolutamente nada a nadie, pero el Señor dice que sí, que tú y yo somos ladrones. Hermanos, ¿quién le dice a David vuelve? ¿Quién le dice a David vuelve? Hay un lugar para ti. Un profeta de Dios. Un profeta de Dios. Dice la Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 12. Voy a leer varios versículos del capítulo 12. Dice la Biblia así: Jehová envió ¿a quién? Jehová, capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán, ¿a quién? A David. ¿Quién era Natán? Un profeta del Señor. Y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Qué hermoso cómo tenía Urías a su esposa, ¿verdad? Qué hermoso, qué belleza de esposo. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar a sus ovejas. ¿Cuántas esposas tenía David? ¿Cuántas concubinas? Y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Mire, hermanos, David tenía esposas que ni siquiera las tocaba, concubinas que pasaban 2 años, 1 año y medio, 3 años, y ni siquiera las miraba. Esas pobres mujeres llevaban una vida terrible, porque si por ejemplo Kerly como doncella era escogida como una doncella para el rey, jamás de los jamases podía ella mirar a otro hombre. Y si el rey jamás se acercaba a ella, ni la acariciaba, ni la tocaba, ni la amaba, así se moría, porque nadie más podía mirar a una doncella del rey. Pero él no. En versículo 5, entonces se encendió el furor de David. ¿Por qué se encendió el furor de David? Por la historia que le está contando Natán. En gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive.
Ay, 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 Señor bendito, hermano. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Uy, hermano, qué fácil somos para juzgar. Qué fácil somos para señalar. Cuando nos ilustran el pecado de otro y nos dicen, mire, es horrendo lo que hizo este hombre. Tenía una sola cabrita y viene un sinvergüenza y se la quita teniendo tantas ovejitas, tantas corderitas. Ese es digno de muerte, dice David. Vive Jehová, y metió a Jehová. Usó inclusive un lenguaje hasta evangélico. A veces cuando escuchamos que alguien está caído, cuando escuchamos que alguien está herido, cuando escuchamos que alguien está triste, que un hijo de la hermana o del hermano se descarrió, decimos: las llamas del infierno le esperan. Se va a podrir porque vive en adulterio. El enemigo se lo lleva en los cachos. Y no pensamos, hermanos, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, que nosotros tenemos una viga atravesada en el ojo nuestro. Pero miramos la pajita que tiene Oscar en su ojo. Pero yo tengo una enorme viga doble T atravesada en un ojo y no soy capaz de verla. Vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte. No tuvo misericordia. Dice el versículo 6: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¡Wow! O sea, no solamente tiene que devolverle la cabrita que le dio, sino que tiene que buscar 4 porque no tuvo misericordia. Ay, 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 mi hermano. Entonces, versículo 7, dijo Natán a David: uy, hermano, hay que tener pantalones como ministro de Dios para decirle a la gente las cosas. Tú eres aquel hombre. Uy, hermano, yo tiemblo ante esto porque era el rey. Le podía mandar a cortar la cabeza al profeta inmediatamente. ¿No mandó a matar a Urías? ¿Cómo no puede matar a este hombre? Entonces dijo Natán: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel. ¿Quién lo había ungido? ¿Estaba ungido David o no estaba ungido? Sí estaba ungido, pero estaba pecando. Se había alejado de la casa del padre. Se había ido al igual que Jonás. Se había ido igual que el hijo pródigo. Y por eso el Señor le dice: vuelve, hay un lugar para ti, David. Te quiero usar. Y usó a un profeta, como puede estar usándome en esta mañana a mí como profeta de Dios, para predicarte a ti la palabra del Señor, para decirte a ti: vuelve a la casa del Padre. Dice: te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Wow, los que conocen la historia saben que Saúl fue el primer rey de Israel. Y Saúl les persiguió, hermano, como una fiera para matar a David. Pero ¿quién fue el que protegió a David? Dios protegió a David. ¿Cuántas veces Dios te ha protegido de la muerte, mi hermana? ¿Cuántas veces Dios te ha protegido de la muerte? Porque te llama, porque quiere que vuelvas, porque quiere que tenga intimidad, porque quiere que crezcas en las cosas del Señor, que le des fruto, que rindas. Por eso el Señor dice: vuelve, hay un lugar. Versículo 8: y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, dice el Señor. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo tomaste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, uy, hermano, mire, yo escucho este mensaje como si fuera para mí, y yo me imagino la cara del rey David. Se le tuvo que haber puesto roja. Él era rubio. Se le tuvo que haber puesto roja. Sentirse desnudo, sentirse descubierto, sentirse que su adulterio se descubrió, sentirse que Jehová Dios de Israel le está mandando un profeta para decirle: mira, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada. Versículo 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Hermano, no es cualquier cosa cometer adulterio. No es cualquier cosa, hermanos. Versículo 12: porque tú lo hiciste en secreto. Ay, 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 hermanos. Cuántas cosas nosotros hacemos en secreto y las esposas no se han enterado. Cuántas cosas hacemos en secreto y los esposos no se han enterado.
Dice la palabra: por cuanto lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Dios tenga misericordia. Hermanos, este profeta estaba en graves aprietos. Versículo 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo nuestro testimonio hace que los enemigos del evangelio blasfemen? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo nosotros dañamos con nuestra vida, con nuestro testimonio, el evangelio, y luego decimos: es mi vida privada, no importa? Mas cuanto, versículo 14, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¡Wow! ¿Cuál hijo? El que tenía con Betsabé, producto del adulterio, morirá. ¿Y por qué va a morir un inocente? Como dice una canción, un inocente morirá. ¿Qué culpa tiene el niño? Pues los niños son de Cristo. El niño moría y se iba a la presencia de Dios. Si el niño crecía, si el niño se desarrollaba, iba a ser un niño producto de un adulterio, iba a ser un mal testimonio, iba a ser una situación difícil para la vida y para el desarrollo y para lo que Dios quería hacer en la vida de David. Hermanos, versículo 15: y Natán se volvió a su casa, y Jehová, diga conmigo, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. ¿Cuántas enfermedades tendremos nosotros entre el pueblo de Dios que son producto de pecado? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántos habrán muerto producto de situaciones difíciles? Hermano, versículo 16: entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. El hombre estaba afligido hasta lo sumo. Y al séptimo día, duró una semana, murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, no quería ni que le hablaran. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: Epa, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. ¿Cuántos en esta mañana dicen: yo me levanto, me cambio, me mudo y entro a la casa de Jehová a adorar? ¿Cuántos en esta mañana dicen: yo entro a la casa de Jehová a adorar? No importa si he estado en la inmundicia, no importa si he estado en la suciedad, no importa si he estado en adulterio, no importa si Jehová Dios me ha quitado un hijo, si me ha quitado algo. Dice la Biblia, entonces David se levantó de la tierra. Dice la Biblia que el hijo pródigo también se levantó, que estaba en medio de los cochinos, del pupú, y se levantó. Dice la escritura que Jonás desde el vientre del gran pez, desde ahí clamó, oró delante de la presencia del Señor. Dice: después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Qué es esta locura? Mientras el niño estaba enfermo, él ni se movía, ni comía, ni se bañaba, ni se afeitaba durante 7 días. Dice el versículo 21: y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño viviendo aún? Versículo 21: ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: wow, mire esta respuesta. Después que alguien se ha levantado, después que alguien ha entrado a la presencia de Jehová, después que alguien se ha arrepentido de sus pecados. Y respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Él estaba claro. ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él,
mas él no volverá a mí. Qué revelación del Espíritu tan tremenda le dio a David. En ese entonces no se hablaba de la resurrección, no se hablaba de que los muertos iban. Y él dice, él no vendrá a mí, pero yo iré a él. ¿Cuántos esperan después de haberse levantado ir a él? ¿Cuántos esperan después de haber limpiado su pecado ir a él, a la presencia del Dios Todopoderoso? Hermanos, dice el versículo 24, y consoló David a Betsabé, su mujer. Nadie puede consolar a una mujer que se le ha muerto su hijo. Nadie puede consolar a una mujer herida, con un corazón lleno de herida. Fue abusada, fue violada por el rey. Tuvo un hijo producto de una situación de adulterio. Y ella tuvo que ser consolada, pero consolada por un hombre que se había levantado, que sus pecados habían sido perdonados, que se había arrepentido. David consoló a su mujer. Y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Wow, hermanos. Ese es David, que cometió asesinato, mentira, adulterio, codicia, robo. ¿Quién le dijo al rey lo que tenía que hacer un hombre de Dios? ¿Quién te dice a ti lo que hay que hacer? La palabra del Señor, la Biblia, por medio de un enviado de Él. Hermano, Jonás, dice la Biblia en Jonás capítulo 2, versículo 1 a 7, que Jonás clamó. Jonás desde el vientre del gran pez clamó. Dice la Biblia en Jonás capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 7, que él estaba ahí clamando desde el vientre del pez. Entonces, lea conmigo, 1, 2 y 3. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. Versículo 2. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. Y él, ¿desde dónde escucha el Señor nuestras oraciones? Desde la angustia. Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Él se consideraba muerto, hermanos. Leemos el versículo 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Él no estaba sentado en un sillón. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío, leemos el versículo 7, aleluya, alabado sea su nombre. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti, hasta ti en tu santo templo. Aleluya, alabado sea el Señor. Jonás clamó, pero el hijo pródigo también clamó, amado hermano. Lucas capítulo 15, versículo 17 nos dice cómo el hijo pródigo clamó también después que se había empuercado, después que se había ensuciado. Y tú también puedes clamar en esta mañana. Lucas capítulo 15, versículo 17 al versículo 21. Lo leemos allá en el Nuevo Testamento, hermano. Lucas capítulo 15, desde el versículo 17 dice: y volviendo en sí. ¿Cuántos en esta mañana desean volver en sí? ¿Cuántos han sido aturdidos por el pecado? ¿Cuántos han sido aturdidos por la mentira, por el adulterio, por la codicia, por el robo, por el asesinato, por el descuido? Pero en esta mañana dice: y volviendo en sí dijo:
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hermano, cuando tú te alejas de la casa del Padre, estás muriendo de hambre, estás raquítico, estás flaco, estás seco, no tienes palabra. La gente se te acerca a ti y no consiguen nada que beber porque estás seco por dentro completamente. Por eso necesitas levantarte, hermano querido. Dice el versículo 19 así: la palabra del Señor: ya no soy digno. Eso se llama arrepentimiento, hermano. ¿Cuántos se han alejado de la casa del Padre y aún se consideran dignos y dicen: no, yo tengo un cargo en la iglesia, yo soy el pastor, yo soy la esposa del pastor, yo soy el hijo, la hija del pastor, yo soy el anciano, yo soy el diácono, yo soy el que ministra la música? Y llevamos vida de pecado oculto. Y el Señor nos muestra en su palabra, dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, hazme como un obrero, hazme como alguien que no tiene derecho. ¿Cuántos quieren ser obreros del Señor? ¿Cuántos se consideran que no son dignos, pero que la sangre de Jesucristo los cubre? Leemos el versículo 20, Kerly. Y levantándose, dice la Escritura, lo mismo que ocurrió con David, y levantándose vino a su padre. ¿A dónde tenemos que ir? A la casa del Padre. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él se mueve a misericordia como lo hizo con David. Tú sigues siendo conforme al corazón de Jehová. Tú sigues siendo una doncella de Dios. Tú sigues siendo la mujer de Dios. Tú sigues siendo el hombre de Dios. Solo que has manchado tus vestiduras. Pero vuelve a la casa del Padre. Hay un lugar para ti. Levántate para la gloria de Dios. Levántate a leer la palabra. Levántate a orar. Levántate a ayunar. Levántate a evangelizar. Pregonero, uribante te necesita. Todo el pueblo perdido nos está necesitando. Pero mientras estemos hundidos en el pecado, a veces Dios te manda una señal, a veces Dios te manda un sermón como este, a veces Dios manda una enfermedad, a veces Dios manda la muerte de un hijo, la muerte de la esposa, la muerte del esposo. La Biblia dice que David clamó. Segundo de Samuel, así nos lo dice en el capítulo 12, desde el versículo 13 hasta el versículo 23. Nos dice, hermanos, cómo David clamó. Segundo de Samuel 12, versículo 13 en adelante. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. ¿Contra quién pecamos? ¿Contra quién peca usted? ¿Contra quién peco yo? Contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí, y me pongo yo en primer lugar, cuántos de los que estamos aquí, si no es porque Jehová Dios ha remitido el pecado, estuviéramos muertos? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho cosas, hermanos, tan delicadas que de no ser por la misericordia y la compasión del Señor estaríamos muertos? Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y hasta el versículo 23 usted va a encontrar lo que ya leí hace rato. Todo lo que sucedió con David. Hermano, todos estos hombres pecaron y se alejaron muy feo. Se alejaron muy feo. Violaron las leyes de Dios. Yo les contaba en la clase de escuela dominical de este hermano de nuestra iglesia que por años duró ministrando con la guitarra, con el canto, dirigiendo el culto, pero estaba pecando abiertamente, oculto. Y cómo el Señor lo descubrió y fue en la cárcel del Dorado, estando preso por abuso, por violación, que realmente llegó a conocer del Señor Jesucristo y ahora es un pastor dentro de la cárcel que le predica a los presos. Todo porque este hombre tuvo que tocar fondo, tuvo que llegar hasta lo más profundo, hermano, como el hijo pródigo, como David. Amados hermanos, el Señor les dijo a todos estos hombres: vuelvan, hay un lugar para ustedes. Vuelve al Señor, amado hermano, amada hermana, niño que estás aquí,
Vuelve al Señor, vuelve a ese fuego, vuelve a ese primer amor, vuelve a esa relación que el Señor quiere que tú tengas. David, hermanos, para concluir, pecó de una manera muy sucia, con alevosía, con ventaja. No fue que, pequé, no. Y nosotros, hermanos, vemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 50, que David, después de haber sido confrontado por el profeta Natán, escribe, hermanos, el Salmo 51, escribe el Salmo 51, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a hablar con David por causa de su pecado de adulterio con Betsabé. Ya el profeta lo había confrontado y miren la belleza de salmo que David escribe después que se ha arrepentido. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿A qué apeló David en primer lugar? A la misericordia, hermanos. Cuando tú has fallado, cuando yo he pecado, apelamos a la misericordia del Señor, hermanos, porque Él se muestra cordial. Dice que su misericordia es nueva cada mañana. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Amados hermanos, eso es lo que sucedió con Salomón. Salomón pecó y encontró consuelo en el Señor. Eso es lo que nosotros encontramos aquí, hermanos, en el Salmo 51. Un hombre que escribe el Salmo 51 después que ha pecado, después que ha fallado. Yo quisiera preguntarle a usted, si a usted le tocara escribir hoy una canción acerca de su pecado delante del Señor, ¿qué escribiría? Si a mí me tocara escribir hoy una canción acerca de lo que el pecado ha hecho en mi vida, ¿qué escribiría? David escribió esta hermosa canción del Salmo 51, apelando a la misericordia. David confesó su pecado, David pide paz para su conciencia, David pide gracia para no volver a pecar, David ruega a Dios libre acceso y entrada a Él. David promete hacer todo lo que pueda para ayudar a otros, para el bienestar de otros. David clama por la gloria, para que Dios se lleve la gloria. Ese hombre realmente se había arrepentido. Hermanos, los que sienten el peso del pecado en sus conciencias deberían suplicar el perdón de Dios. ¿Me escuchó, hermano? Los que sienten el peso del pecado en sus conciencias deberían suplicar el perdón de Dios con la mirada de fe hacia el mediador y abogado que es Jesucristo. Hermanos, el salmista lo compuso después que el profeta Natán lo confrontó. Lo que Dios te está diciendo hoy, ¿qué te permite escribir en tu historia? ¿Qué vas a componer para Dios? ¿Saldrá algo de tus labios pidiendo perdón en esta mañana? ¿Saldrá algo de tus labios en esta mañana diciendo, Señor, he pecado contra ti? ¿He hecho lo malo? Contra ti he pecado, dice David. Vuelve, mi amado hermano, vuelve a los pies del Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, porque otro personaje más de la Biblia nos muestra que sí se puede volver, aún de lo más horrendo como el robo, el asesinato, el adulterio, la mentira, la falsedad, la planificación dañina, la murmuración, la codicia, el celo. Oh Señor, ayúdanos a volver a tu seno. Ayúdanos a caminar con ese fuego que tuvimos cuando comenzamos.
Ayúdanos, Señor, a sentir la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para alcanzar a otros que siguen perdidos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén.